¿qué tal? Muy buenos días, tardes, desde donde nos estén viendo. Bienvenidos una vez más a su podcast Develando los Secretos. Hoy tenemos la segunda parte de los indios navajos, porque hoy vamos a hablar de su cultura, tradiciones, rituales, magia. Y bueno, pues para esto nos acompaña nuestra queridísima, adorada Narda Sol y Susana Villarreal. Bienvenidos, comenzamos. Develando los secretos. Tengo mucho interés en darles esta información porque refiriéndonos a la cultura navajo, sabemos que ocupa 3 estados de la Unión Americana y que hay policías que, tanto los policías que nacieron en tierras navajo, que además es una tierra sumamente desértica, hay, además de esto, policías que ya han trabajado en otros estados de la Unión Americana, aunque tengan 20 años de experiencia y recién ingresan a la región navajo del sudoeste, deben aprender ciertas reglas para mantenerse a salvo en las reservaciones navajo. Estas reglas no corresponden a la criminalística aprendida en la academia, como el procedimiento de la recolección de evidencias y la cadena de custodia. Esto no puede operar en la región navajo porque pues es que es como un estado independiente. Aunque pertenezcan a Estados Unidos, los navajos es una comunidad independiente. Así en el sentido de que si tú vas ahí, tú tienes que acatar sus reglas. Así es, justamente. ¿No? Y la policía navajo tiene que atender 7 reglas. Estas reglas están escritas a mano, fíjate, son muy antiguas, algunas datan de hace más de 100 años y así se pasan el papelito o lo ponen en la pantalla para que los demás apunten cuáles son estas reglas, porque si no las siguen, el oficial puede terminar sin vida. Sin explicación para el médico forense de las causas de su fallecimiento. Esto es terrible porque aparentemente ¿de qué murió? No, pues está sano, no tiene causa de muerte. Ni heridas. O sea, lo hacen de una manera tan... Se encuentran animales que no tienen ni una sola herida y algunos son 60 lobos, primero acomodados como en pirámide, sin ninguna herida, y en otras ocasiones se los encuentra, después de haberlos visto así, regresan y ya tienen una formación de círculo, wow, todos con las colas hacia adentro y las cabezas hacia afuera, lo cual es una situación muy extraña, porque nadie se explica en qué momento se formaron. ¿Quién los formó? ¿Por qué los formaron así? ¿Qué sentido tiene? Evidentemente esto nos habla de un sentido ritual, pero es una ritualidad que no es conocida para la mayoría de las personas. Bueno, entonces, la regla número 1 es nunca hay que manejar sin las luces encendidas en la oscuridad. Bueno, esa es lógica. No, acuérdate que estamos en territorio navajo. Bueno, sí. Porque dicen,
tú no puedes ver, el otro tampoco. Claro. 2, no estamos en la ciudad. No, pero de donde estés en el carro, pues necesitas prender las luces en la noche. Claro, en la ¿qué carretera. tal que hay un barranco, te caes o pasa Claro. una persona justo y no la ves? O sea, Sí. me parece una regla bastante Claro, muy o bien. un animalito muerto. O vivo y te lo echas. Claro, Está peor. no, eso es terrible. La regla número 2, si en la noche encuentras ganado vivo, como vacas, ovejas, caballos, totalmente quietos, inmóviles, todos viendo hacia el este, sin moverse en la misma dirección, no te detengas, vuelve tu mirada a otro lado, no investigues, sigue adelante. ¿Y eso sí por qué? Son reglas impuestas, te digo que algunas hace más de 100 años. No, pero debe tener alguna explicación, porque a lo mejor los animales están vaticinando alguna cosa, porque si todos están viendo para el mismo lado, es porque debe haber algo que no es normal. Por supuesto. Acuérdate que la región abajo hay 2 mundos que están íntimamente conectados. El mundo que creemos real, dicen ellos, y el mundo que corresponde a lo que está más allá, que es eterno, que es más real y que está vivo. Y es una entidad que se alimenta de energía. ¿Pero de qué energía? De los cuerpos de los vivos. Esto es... ¿De los cuerpos o de los pensamientos? También de los pensamientos. Porque los pensamientos, bueno, pueden crear un caos terrible. ¿Sí sabías? Cuando toda una comunidad, por ejemplo, acá en México, vamos a poner un ejemplo muy chiquito, en las elecciones, ¿no? Sin hablar de ningún partido, porque no vamos a hablar de política. Pero yo siento, que cuando una persona está tanto tiempo tirándole a alguien, al gobierno que está en ese momento, por ejemplo, yo siento que sí se crea una especie de mala vibra, ¿no? Y se genera violencia. Y entonces todo eso, pues obviamente influye con el tema de la naturaleza. Con respecto a eso, yo creo que es al revés. Muchas veces le tiras al contrario para elevarlo. Sí. Como el caso de Xóchitl Gálvez, ¿no? Porque no era la mejor, no. Podían haber puesto a esta priista, me cogiste en... No, pero hablo más bien de los pensamientos, de todo lo que te genera un pensamiento. Pero tú lo dijiste clarísimo cuando hablaste de simulacro de terremoto. Eso me acuerdo perfecto, porque coinciden los simulacros con los terremotos. Estamos generando una vibración. Claro, por supuesto. Que eso provoca algo. Claro, ya en otro programa platicaremos de la energía, según mi pensar y según mi experiencia, pero la energía, por supuesto, que puede cambiar muchísimas cosas. ¿Te imaginas si México, para todas las cosas, porque somos sumamente ingeniosos, creativos? Ay, sí. ¿Te imaginas si todo eso lo utilizáramos para hacer el bien, para ayudar? Bueno, estoy hablando de una utopía, ¿verdad? Porque también tiene mucho que ver el ego, también somos un poquito de, pues, primero yo y los la demás política me vale, que ya está. Pero bueno, para no salirnos del tema, los pensamientos y la energía, por supuesto que crean muchísimas cosas. Por supuesto, claro. Regla número 3.
Si observas huellas de zapatos o pies descalzos o botas, sobre todo a la mitad de un terreno plano, que terminan súbitamente sin explicación, como si la persona hubiera desaparecido o subido al cielo. Exacto, así como que le mandaron un helicóptero y se subió. Sí. Y además las encuentras y sientes la necesidad imperiosa de buscar, de continuar caminando a ver qué pasó. Aunque sabes que es peligroso hacerlo, nunca hay que seguir el rastro. No, porque te puede pasar lo mismo. Claro. No sabemos qué pasó, pero no averigües porque claro, no vas a regresar para contarlo. Ajá. Qué horror. Regla número 4. Si alguien informa haber visto a un familiar que ha estado desvivido por más de un año, debe tomarse como una llamada prioritaria, ir al sitio de inmediato y traer refuerzos. Los refuerzos son fundamentales entre los indios navajos, entre los policías navajos. No puedes tú atender una emergencia si no tienes refuerzos, porque puedes entrar en ese universo que está más allá de este mundo que habitamos cotidianamente. Regla número 5. Nunca seguir a nadie que entre a un hogan o casa tradicional con la puerta de entrada que no esté orientada al este. Si está orientada a otro punto cardinal, no es una casa tradicional. Regla número 6. Si huele a rosas o a salvia en el desierto donde nada está floreciendo, saca tu arma y pide apoyo. No te muevas hasta que lleguen refuerzos. Algunas llamadas no deben ser contestadas porque parecen extrañas incluso antes de salir de la estación de policía. Anda. Si algo parece extraño, así es. Ok. Y hay que confiar en los instintos. ¿Cuáles? Digo, ¿tú crees que todos los tenemos así como antenitas levantadas? No sé. Tú sí. No, pero yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo de pronto, aunque seas escéptico, siempre hay un feeling de esto por aquí no me voy a ir porque por alguna razón tu intuición te lo está diciendo. Yo creo que sí, tú también. Que no se haga. Ella es totalmente perceptiva. No, lo que pasa es que tengo que hablar de astrología. Tengo a Júpiter, el planeta de la abundancia, en la calle, en la comunicación, para escribir, para expresarme. La tengo en la casa 3. Yo puedo salir a medianoche a Tepito y no me pasa nada. Antes de la regla número 8, me acordé de algo del podcast pasado. Sí. No crean que yo fui a Huautla de Morelos, a Huautla de Jiménez voluntariamente en Oaxaca, donde están los hongos. No, fui engañada. Yo, que siempre soy de tacones de 12 centímetros, si no, no voy a ningún viaje, me dijeron: te vas en jeans, en tenis y con una chamarra. Y obedecí órdenes, pero no sabía dónde iba. Todo esto fue así como una sorpresa. Sigo ahora con la regla
número 8. Y la regla número 8 es totalmente diferente a las reglas anteriores. No tiene que ver absolutamente nada. La regla número 8 dice, hay sujetos que no son malos, son antiguos. Ok. Durante equinoccios y solsticios, los sitios pueden ser peligrosos. Cuando ya no hay luz solar, hay que esperar a que sean las 5 de la mañana, de la madrugada, cuando ya empiece a salir el sol, antes de atender una emergencia. Hay sitios más peligrosos que otros. Ciertos individuos, antes personas normales, se vuelven extraños. Pueden emitir sonidos de diferentes voces simultáneamente. Los ojos se vuelven negros y ocupan los cuerpos de sujetos humanos tratando de defender a personas de la reservación que son abusivas. Por ejemplo, si encuentran a un hombre que está abusando de una mujer, se presentan y atacan al abusivo. Pero desde que lo ves te da terror. Pero esos que se presentan son entidades no humanas. Exactamente. ¿No? O sea, que toman como el cuerpo de alguien pero para poder... son navajos Ajá. que ya llegaron al otro nivel y que regresan para proteger a la comunidad. Sí, los espíritus, como le dicen ellos. ¿No? Claro. Porque hablan mucho de religión, bueno, ahorita lo platicamos, pero sigue, es interesante. Bueno, lo que pasa es que los navajos sí tienen como unas costumbres muy arraigadas, ¿no? Por ejemplo, los que llevan como el liderazgo son las personas más sabias, son como los chamanes, porque su cultura es mucho de religión, de rituales, de misticismo. Por ejemplo, todo está enfocado a la naturaleza, ¿no? Se rigen mucho por colores, por las cosas de plantas, madera, todo lo que tiene que ver con lo natural, pues ellos lo utilizan y además reciclan. Por ejemplo, en la vestimenta las faldas de las mujeres eran de yute, ¿no? Los hombres usaban pieles de animales, por ejemplo. Fíjate, con todo y que son totalmente naturalistas, al mismo tiempo utilizan a los animales para su propio bienestar. Claro, sí. Que eso, bueno, pues tiene que ver desde la prehistoria, ¿no? Por supuesto. Que mucha gente, que yo también adoro a los animales, pero que los defienden como que primero los animales y no comamos carne. Yo no como carne, pero porque no me gusta. Y no comamos carne, pero yo los creo veganos, que todos tenemos una función, ¿no? Y bueno, pues los navajos utilizan a los animales como una función para que ellos tengan pues un poco lo necesario para poder vivir. Claro, pero es la naturaleza. Como biólogo, mi hijo dice, los animales hay una escala biológica en donde unos se comen a otros y por eso otros tienen capacidad de protegerse, como las iguanas, como los cuervos, como las ballenas, que tienen un lenguaje estructurado. Los delfines, que también ellos se comunican a través de unas vibraciones, unos sonidos, que tú sabías que esas vibraciones pueden llegar a nuestro cerebro para sanar. ¡Ay, qué maravilla! Igual que los gatos. De hecho, hay una cosa que se llama delfinoterapia, que meten a las personas, sobre todo las que tienen problemas
mentales o niños con síndrome de Down o con algún tipo de retraso, los delfines te ayudan a sanar porque ese sonido que hacen ayuda a estimular tu cerebro. Claro, igual que está la equinoterapia, ¿no? También. Pueden encontrarse animales sin heridas o ningún líquido vital que aparecen sin vida, resultado de fuerzas sobrenaturales, que es lo que comentábamos. La policía de la reservación debe ocultar que esto se deba a causas sobrenaturales, ya que pueden ser referidos a análisis psiquiátricos y perder la placa oficial. Cuando han salido de la reservación y los llevan a hospitales fuera, se han hecho estudios y tienen el electromagnetismo muy elevado. Wow. Esto no es algo natural. Hay un programa que se llama, no sé, el misterio del rancho Skinwalker o el secreto del rancho Skinwalker, que llevaron hasta un científico que tiene las más altas calificaciones y de todas maneras se han enfrentado a problemas inexplicables para la ciencia actual. Claro. Sí, es físico nuclear. Y hay otro geólogo y no pueden explicar nada. Pero debe ser, digo, si ellos no pueden explicar, yo menos. Pero por lo que yo creo es el subsuelo que donde ellos están viviendo debe tener unas ondas electromagnéticas diferentes. Respecto a eso, yo sé que es salirnos del tema, pero en hay carreteras Navajo donde pensaron que la carretera estaba desviviendo a las personas y resultado que llega un navajo, un hombre de medicina, y dice, no es que lo hayan desvivido esta carretera usando un LEDAR, se llama LEDAR, ¿verdad? Para ver bajo la superficie qué es lo que hay, y se han encontrado que son carreteras antiquísimas y de ahí procede esa energía que deja sin vida a las personas. Wow, qué interesante. Qué interesante. Y a los navajos no, porque han vivido con eso y su cuerpo ya tiene como todos los anticuerpos o toda la manera de sobrevivir a eso, ¿no? También. También los navajos que viven ahí. También. Ok. Pero sobre todo los que llegan así, de jóvenes, vamos a conocer, y se quieren meter a lugares que dicen, no, está reservado, esta carretera no puede circular por acá, y que insisten porque por la aventura. Claro, la juventud, no nos pasa nada, somos eternos, ¿no? Así pensábamos cuando éramos jóvenes. ¡Oh, error! Sí. Bueno. Juventud, divino tesoro. Que te vas para no volver. Hay personas de medicina, son como médicos navajos de medicina tradicional, que generalmente son personas viejísimas. Pueden llegar a tener 80, 90 o más años y que siguen atendiendo emergencias que pueden considerarse preternaturales o sobrenaturales, y que al ver los cuerpos afirman que fueron dejados sin vida 3 días antes de que lo reportan las autopsias forenses. Okay. Es fascinante. Bueno, estas son las 8 reglas Navajo, pero
de todas maneras la población abajo, sus rituales son maravillosos. La importancia de las joyas, de las armas. Les encanta, ellos usan mucho turquesa. Claro, es protectiva. Claro. Tú sabes que cuando tienen que ir a una región que es sobrenatural, tienen que llevar bolsas de protección. Generalmente las entregan las abuelas las heredan a las madres, si en esa generación no hubo problema, y muchas veces son los policías navajos quienes reciben estas bolsitas que se cargan al cuello, que son de cuero y que tienen una cantidad de savia y otras hierbas. Piedras, me imagino. Y además tienen la que tú estabas, las turquesas, porque la turquesa y el color turquesa son protectores, parte de la vestimenta. De la vestimenta navajo, estar llenos de turquesas, que además es la piedra que a mí más me gusta, ¿no? Ay, es hermosa, pero además fíjate que ahora que estaba estudiando y viendo, se pintan la cara y se ponen azul, aquí en las rayas. ¿Turquesa? Azul turquesa y otros colores, pero traen turquesa y luego, sí, en sus gorros, en su ropa, traen como, sí, color crema, colores, pero la turquesa como que siempre está presente. Destaca. Sí. Bueno, es que no es crema, te decía yo, es color concha de mar. Esas conchas que se ven no blancas, sino cremitas. Exacto. Esas son las que el color al que hacen referencia. Pero lo que, ya se me olvidó, iba a hablar de, entonces, también tienen que llevar tabaco a estas zonas extrañas y tienen que poner tabaco como agradecimiento. Oye, eso te quería yo preguntar, fíjate, hablando del tabaco. He visto en muchas rituales, culturas, religiones, que el tabaco es como protector. O sea, por ejemplo, en la religión yoruba, los santeros, yo he visto que agarran su puro y lo echan así, y una vez me lo echaron y le dije, ¿por qué? Me dice, esto es como una protección. Mira, acuérdate que mi conocimiento de la religión yoruba. De la religión yoruba no es ni la de Cuba ni la de Haití. No, pero eso no lo cuentes porque va a haber un programa especial. Bueno, ok. Pero el tabaco. Ajá, el tabaco es una ofrenda. Es una ofrenda, no es una protección. No, es una ofrenda. Igual, sí, y el tabaco que ponen en la tierra es una ofrenda a los seres superiores que van a visitar, entonces, para defenderse un poco, para que vean que van con buenas intenciones. Ok. Hacen eso. Ok. Mira, yo pensé que era más de protección, pero es como una ofrenda. Próximamente, porque ya voy a comprometer a Narda aquí, delante de ustedes, nos va a contar el origen y la verdadera historia del vudú. Ajá. Pero sí. Bueno, eso no se pierdan nuestros podcasts porque estamos preparando cosas bien interesantes que les van a gustar muchísimo. Si tienen, bueno, ya muchísimas gracias, Juan Ramón Gutiérrez, nos pediste que habláramos del Aztlán. Estamos preparando el tema, lo vamos a hacer, claro que sí lo vamos a hacer, nada más. Bueno, pues si nos han pedido, no todo el mundo nos escribe. Por favor, Narda, tú que tienes voz de mando, diles que nos escriben en la cajita de los comentarios.
Estás como cuando yo estaba en la maestría, que era la vieja del grupo y creían que era la doctora, y como mis profesores, que eran antes mis compañeros, tú narda, y me aventaban, tú narda, corre a eso, sácalos de la clase. Yo con la autoridad. Tú tienes voz de mando, tú tienes autoridad. Diles, por favor, a nuestros suscriptores y los que no están suscritos, que se suscriban. Que se suscriban, que reenvíen. Estamos creciendo, pero poco a poco. Y estoy muy contenta de que yo creo que está interesando mucho, porque van creciendo constantemente nuestros Ya en la calle suscriptores. la paran y le dicen que están viendo su podcast. Sí, eso está padre, ¿no? Claro, entre mis vecinos, pero está bien, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿qué más? Pues creo que ya nos despedimos, ¿tú no crees? Ok. Ya es hora. Entonces, no se pierdan el próximo programa, el próximo jueves. Y bueno, pues los esperamos con Vamos muchas a hablar, más cosas. vamos a hablar de algo que ustedes siempre vemos, esa parte novedosa de lo que es también alternativo, como con la vibración del cosmos tenemos la capacidad para regenerar nuestro organismo. ¿Y de qué depende si también esto está afectado por la meditación, por el pensamiento? Absolutamente. Sí, Sí. entonces los esperamos en nuestro próximo programa. Gracias, hasta luego. Nos y vemos. Qué bueno que están con nosotros. Por favor, comenten, suscríbanse si no lo han hecho y si pueden, compártanlo para que este programa llegue a mucha más gente. Y bueno, pues ustedes son parte de nuestra comunidad, entonces entre todos podemos hacer este podcast. Agradeceremos mucho sus comentarios y muchísimas gracias a todos los que ya nos han escrito. Les mando un beso muy fuerte y un abrazo bien energetizado de energía positiva. Y los esperamos el próximo jueves a la hora en que ustedes quieran conectarse. Exacto. Aquí en Develando los Secretos. Hasta la próxima. Develando los secretos.